Buenos días, Vietnam. Y antes que nada, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Pero tú eres ateo. Por supuesto, pero eso no significa que no quiera que les vaya bien, ¿ok? Bien. ¿De qué voy a hablar hoy? De algo muy particular y muy importante, precisamente hablando del Año Nuevo y de la feliz Navidad y de los mejores deseos y de todas las familias ahí amontonadas alrededor de un pino o alrededor de algo, festejando que se quieren muy todos y cada uno para todos ellos. ¿Por qué mienten? No nos engañemos, sí, hay familias muy unidas, hay familias que realmente se desean lo mejor. Y tampoco estoy hablando mal de mi familia, porque de hecho hay gente con la cual nos llevamos bastante bien. Pero no, mi punto no es ese, mi punto es por qué mienten. ¿Por qué posar ves a tu familia una vez al año y te dedicas a posar, a quedar bien? A decirte, a que todos vean lo exitoso que eres, o lo cool que eres, o lo conocedor que eres. O sea, ¿de qué se trata? Si no estás a gusto con tu familia, ¿con quién vas a estar a gusto? Si no eres congruente con tu familia, ¿con quién se supone que lo eres? Vivimos en un mundo encerrado, vivimos en un mundo reprimido. ¿De qué se trata? La verdad, ¿de qué se trata? Alguien explíqueme, por favor. Ajá, ¿y por qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Estás enojado? ¿Eres un grinch? No. No estoy en contra de las festividades, no estoy en contra de que las familias se reúnan, al contrario. El objetivo de este video es puntualizar que si se van a reunir, por favor no sean hipócritas. Si a alguien les cae bien, poca madre, dejen y llévense chido. Si les cae mal, bien, ignórenlo, no hay necesidad de fingir. Que una fecha, un festejo o la religión a la que pertenezcan no los obligue a hacer cosas que no quieren hacer, particularmente en algo que se supone es tan icónico. Y bueno, ¿qué pasa después del 1 de enero? Pues la gente ya no se conoce. Que te vaya bien, mucho gusto, qué bonita fiesta, qué rico pavo y nos vemos hasta siempre, hasta nunca. Desapareces de la vida. ¿Qué ocurre? Te encuentras con alguien a mitad del año y ¿qué ocurre? En lugar de preguntarte, ¿estás bien? ¿Eres feliz? ¿Estás contento? ¿Estás entero? ¿Te pasó algo? ¿Por qué la cara larga? ¿Qué te piden? Una rendición de cuentas. Ay, ¿cómo? Sí, en lugar de decirte cómo estás, lo único que te dicen es informe. ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién? ¿Cuál es tu futuro? ¿Estás casado? ¿Cuál es tu rango civil? ¿Qué credencial te falta? ¿Tienes la tarjeta Visa? Etc, 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 etc. ¿Y de qué se trata? Por favor, son familias, se supone que están para apoyarse. E insisto, es normal que las familias no se lleven. De repente las mentalidades no coinciden. De repente los modos de vida no coinciden. Y usualmente estorba la religión. Y aún así no estoy en contra de ello. Cada quien es libre de pensar lo que quiera, siempre y cuando no chingue a los demás, que creo que es la parte importante. Y de nuevo, si van a cenar, chido. Si van a festejar, chido. Si van a irse, chido. Si se van a empedar, chido. Si van a sacar el karaoke y va a cantar la tía y van a bailar el tío bien borracho, perfecto. Todo es válido, pero no sean hipócritas. Empieza otro año y ya saben, ¿no? La oleada de propósitos y cosas que nunca llegan. La oleada de deseos a medias y la oleada de cosas como que no tan netas. Entonces, porfa, sean sinceros. Y no lo digo por la fecha, aunque estoy aprovechando la misma porque es el tiempo de la reflexión y de las 12 uvas y bla 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 bla. Por favor, no dejen que alguien decida cómo se van a sentir. Es muy chido ver a gente que no ves más que una vez al año, si es su caso. Pero hay ocasiones en las que alguien más nos dice cómo debemos sentirnos. Si es el cumpleaños de alguien, debemos estar contentos. Si es el día de la madre, ese día debemos querer mucho a nuestras madres. Si es el 15 de septiembre, ese día tenemos que ser súper patrióticos y súper mexicanas. Entonces, no, ustedes decidan cómo se van a sentir. Ese es mi deseo para todos y cada uno de ustedes. Incluso si se trata de que los acaba de dejar la novia o el novio, que pasa mucho en diciembre, que las parejas cortan, supongo que por el frío o porque ya conviven más y de repente descubren que no se soportan, no lo sé. La cosa es que mucha gente está triste en estas épocas y no es mi caso, no estoy haciendo este video por esa razón. Al contrario, estoy muy contento y quisiera transmitírselo a todos ustedes. Entonces, please, yo también de vez en cuando tengo que controlar impulsos, de vez en cuando tengo que fingir enfrente de la gente. Sería un mentiroso si dijera que no soy hipócrita de vez en cuando. Pero hay que medirle el agua a los camotes, ¿no? No hay que abusar. Un feliz año, pásenla chingón. Y pues acá, ¿no? Mr. Sunlight.